Bienvenidos a la unidad número 4 del módulo de gestión de transporte de la especialización de logística integral virtual en la Universidad Santiago de Cali. En esta unidad número 4 vamos a hablar del transporte aéreo. El transporte aéreo es el transporte más veloz que hay a nivel del mundo, esa es su principal ventaja. El 34% de la carga mundial en términos de valor es movilizada por el transporte aéreo a nivel internacional. Principalmente moviliza cargas de alto valor pero de bajo peso. Principalmente es un medio que puede mezclar carga con pasajeros por el tipo de medios que utiliza, principalmente que son los aviones. Hablamos entonces de que su principal ventaja es la velocidad, por lo tanto es un transporte muy competitivo, pero igual asimismo sus fletes quizás es el medio más costoso en términos del valor del transporte, el valor del flete. Desventajas: la capacidad. Contrariamente, por ejemplo, al transporte marítimo, el transporte aéreo es veloz, pero con poca capacidad de carga. Y la otra desventaja es que no moviliza cargas a granel, precisamente porque es una carga de bajo costo y de gran volumen. En Colombia, al año 2014, estamos hablando de una disponibilidad de 543 pistas aéreas. De esas 543 pistas, solamente 149 son públicas, es decir, del Estado, los aeropuertos de la red normal nacional para el transporte aéreo. Hay 221 pistas específicamente para lo que es fumigación y 173 pistas privadas, pues que no se cuentan en la red estatal. Hay básicamente 4 aeropuertos principales en Colombia: el aeropuerto El Dorado internacional en Bogotá, el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, Antioquia, el aeropuerto Bonilla Aragón en la ciudad de Cali, o principalmente en Palmira, y el aeropuerto Ernesto Cortizos de la ciudad de Barranquilla. Esos son los 4 principales aeropuertos en nuestro país, en Colombia. Los entes reguladores. El principal ente regulador del transporte aéreo a nivel internacional es la IATA. Sí, es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es la que representa a las aerolíneas y que anteriormente fijaba y administraba los precios del transporte aéreo. También está, por otro lado, la ICAO, que es la Organización Internacional Civil de Aeronáutica, y que es una agencia que representa a las Naciones Unidas y que determina cualquier situación de problemas de orden civil en el transporte aéreo internacional. Las aerolíneas a nivel internacional, el negocio principal es el transporte de pasajeros. La carga es un negocio secundario. ¿Por qué razón? Porque es que por ser un transporte tan veloz, su principal foco está en el transporte de pasajeros. El correo representa menos del 3% de los ingresos y de las ganancias de las empresas de transporte aéreo. La carga representa entre un 5 a un 10% de las ganancias. Y principalmente eso está concentrado en líneas aéreas como Lufthansa, Air France y aerolíneas japonesas. Entonces, sus inversiones y sus innovaciones en el transporte de carga no son muy amplias, son más bien limitadas. El flete, la tarifa de transporte aéreo, se calcula básicamente por el volumen de la mercancía y se divide sobre 6.000. Esa es la fórmula para calcular la tarifa de transporte aéreo. Por eso es tan costosa, porque aquí se supone que un metro cúbico equivale a la sexta parte de una tonelada. ¿Qué aptitudes tiene el transporte aéreo? Entonces está, por ejemplo, diseñado para mercancías perecederas, para mercancías de alto valor, para productos químicos, farmacéuticos, productos delicados que requieran ser transportados con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Ese es el tipo de carga que se moviliza en el transporte aéreo. Hay aviones exclusivamente para carga, hay aviones exclusivamente para pasajeros y hay aviones mixtos que pueden combinar el transporte de pasajeros con el transporte de carga. Para la carga existen en el transporte aéreo estivas y contenedores. Las estivas del transporte aéreo son estivas metálicas, estivas confeccionadas principalmente en aluminio. La más pequeña es una estiva que puede tener 2.24 metros de ancho por 2.74 metros de largo. Y la más grande es una estiva que tiene 2.44 metros de ancho por 6.3 metros de largo.
son plataformas metálicas que están complementadas con redes que ayudan a sujetar la carga de los extremos de estas estivas metálicas. En cuanto a los contenedores, hablamos de los ULD o dispositivos unitarios de carga. Los contenedores más grandes a nivel de transporte aéreo tienen forma de un iglú que corresponde con las dimensiones del fuselaje de los aviones, y estos contenedores pues deben estar acondicionados a la forma al interior de los aviones. Estos son los dispositivos unitarios de carga que se utilizan en el transporte aéreo, pero también existen otro tipo de contenedores que van en los extremos de los aviones, y estos contenedores son de mucha menor capacidad. Entonces hablamos de los ULDs como unidades de depósito de carga o contenedores en el transporte aéreo para el embalaje de la carga. Es importante tener claro que para el transporte en estivas o pallets de madera en el transporte aéreo y para el transporte internacional, toda estiva o embalaje de madera, puede ser en huacales o cualquier tipo de recipiente que esté utilizando madera, debe cumplir con la norma internacional NIMF 15, que son las normas de inmunización para cualquier implemento de madera que contenga carga y que sea transportado a nivel internacional. Entonces la norma NIMF 15 son las normas que se deben cumplir para cualquier embalaje de madera en transporte aéreo. Hay tipos de aviones especializados para carga. El principal de ellos, el más grande hasta ahora, es el Boeing 767, que es un avión de gran capacidad de carga. Es importante advertir que los aviones deben ser cargados con un centro de gravedad, porque si el avión no es cargado con el centro de gravedad, sencillamente no puede despegar. En ese sentido, los encargados de armar la distribución de la carga al interior de estas naves deben tener en cuenta cuál es el centro de gravedad de la carga y en ese sentido proceder al cargue de los aviones. Por eso muchos de los aviones levantan su trompa para permitir el acceso de los contenedores en plataformas con rodachines, de tal forma que sea muy fácil de cargar los aviones. Pero deben saber exactamente, estar demarcado cuál es el punto del centro de gravedad del avión, el centro de gravedad de carga, para a partir de ese punto distribuir la carga uniformemente hacia adelante y hacia atrás del avión, de tal forma que quede equilibrada y que el avión al momento de la maniobra de despegue no se quede con mayor peso en la cola y le impida levantar. De la misma forma para el aterrizaje de los aviones. Bien, aquí terminamos entonces con la unidad número 4 de transporte aéreo y finalizamos entonces así las 4 unidades del módulo de gestión de transporte de la especialización de logística integral virtual. Muchas gracias.